Buenos días, continuamos. Saben que hay gente que nos está siguiendo de forma presencial aquí en Murcia en este segundo foro internacional Empresa, Alianzas con Impacto entre Empresas y ONG, organizado por Columbares, pero también hay gente que nos está siguiendo en streaming y por eso mantenemos y respetamos los tiempos en la medida de nuestras posibilidades. Les doy la bienvenida después de este merecido descanso en el que sé que todo el mundo ha tenido tiempo de seguir ahondando en algunos de los temas que se han puesto sobre la mesa respecto a la sostenibilidad, la importancia de la ASG y cada una de sus áreas de impacto en nuestra sociedad, sobre todo en las áreas más vulnerables. Y vamos a continuar con una parte de la jornada muy interesante, y es que hablamos de un encuentro internacional y por eso nos vamos a desplazar. Yo tengo varias preguntas para el siguiente encuentro, que es de RSC Internacional, y vamos a hablar de enfoques, aplicaciones y compromiso. Así que tendremos con nosotros a Carolina Calderón, gerente de Castro de Cabal. Bien, buenos días. Calderón. Vamos a escuchar también a Elisa Prone, directora global de Personas y Cultura de Soltec. Y escucharemos también a Amelia Cruzado, periodista del Correo del Golfo. Estas tres conexiones estarán con nosotros en breves instantes desde Perú. A nivel global también tendremos a Soltec y tendremos también una conexión con Dubái. Con lo cual, les doy la bienvenida, si las tenemos listas, para comenzar con la primera de las cuestiones, que voy a lanzar ya. Y responderán por orden Carolina, Elisa y Amelia. La primera de las cuestiones es: ¿se tiene conciencia de lo que es la responsabilidad social en las empresas en sus respectivos países? En el caso de Elisa Prone, por ejemplo, ¿en qué países ha encontrado mayor conciencia en esta materia? Hola a todos, mi nombre es Elisa, soy la directora de People de Soltec a nivel global. Contestando a vuestra pregunta sobre dónde hemos encontrado mayor conciencia respecto a la responsabilidad social corporativa, quisiera destacar mi sorpresa a ver que países como Brasil o como Colombia tienen programas a nivel privado, sobre todo, de responsabilidad social corporativa muy desarrollados. En nuestro caso, en Brasil y en Colombia, sobre todo en Guayepo, estamos desarrollando proyectos muy grandes en aldeas o comunidades bastante pequeñas. Y es muy importante que la comunidad vea el impacto positivo de nuestros proyectos. Por lo tanto, se trabaja, se crea una colaboración mano a mano con la comunidad local, creando empleo, formando a las personas y pudiendo al final hacer una contratación local. Muchas veces, en el caso, por ejemplo, de Colombia, la contratación local son sobre todo mujeres, porque los hombres ya han migrado a grandes ciudades como puede ser Bogotá, y entonces lo que se hace es, se forman, se dan las herramientas con escuelas, con cursos específicos para que puedan trabajar y empezar una nueva carrera profesional en el sector de la energía renovable. Por otra parte, sí que es verdad que en Europa, donde más podemos destacar una responsabilidad social corporativa, sobre todo en el impacto que crea y que podamos dar nosotros como empresa en nuestro entorno, no solamente hablando de talento o de contratación de personal local, sino también hablando en sentido distendido del impacto que pueda generar la empresa en el entorno, sea medioambiental que también económico. En este caso sí que creo que en la parte de la Unión Europea, sobre todo con respecto al medio ambiente, donde tenemos más desarrollada esta concienciación de responsabilidad social corporativa. Hemos escuchado a Elisa. Vamos a escuchar, si las conexiones han funcionado correctamente, también cuál es la visión de Carolina Calderón, que nos la debe facilitar desde Perú, y de Amelia Cruzado también, que está en Dubái. Vamos a ver si podemos llegar hasta allí. Bien, buenos días. Es un placer estar en este segundo foro de encuentro empresarial y ONG, y en este caso el Estudio Jurídico Castro de Cavalcanti Calderón, con sede en Lima, Perú, presenta su experiencia que tiene sobre el área empresarial, el área social, pero sobre todo de Perú. Y en este sentido vamos a dar respuesta a la primera pregunta, y viene dada de cómo se tiene conciencia de la responsabilidad social empresarial de las empresas en el Perú. Y efectivamente, Perú ha venido creciendo vertiginosamente desde el año 96, cuando con el programa Primero Perú se acrecientan las bases y los pilares fundamentales
para que el crecimiento no sea solo económico, sino que éste trascienda a lo social, incorporando a quienes, incorporando a las grandes mayorías que son las poblaciones que trabajan o que reciben los servicios de las empresas, pero que ya no sea solamente la empresa beneficiaria, sino que las grandes poblaciones participen de los beneficios que la empresa puede dar. Perú viene anotando sobre esto, hay una ley de responsabilidad social empresarial, hay una ley de voluntariado que incorpora entonces a estas grandes mayorías estudiantiles, personas de la tercera edad, en todo lo que es un programa de voluntariado que está regido por una ley y que hay una institución que recoge o agrupa y formaliza a todo lo que es el sector voluntariado en el Perú. Perú está trabajando con la responsabilidad social empresarial. Para entender la configuración de las empresas en Emiratos, hay que recordar que este país tiene casi un 90% de su población es extranjera. 4 millones solo son indios y un 12% de residentes de Pakistán y otro tanto de Filipinas. Esta diversidad cultural ha propiciado que el gobierno emiratí y sus grandes compañías lo abanderen la lucha contra el cambio climático. Cuando abres una pequeña empresa en Emiratos, como fue nuestro caso hace 11 años, no se solicita ningún acta de responsabilidad medioambiental, sino que es el día a día el que te encamina a ser cada vez más sostenible. Por su situación geográfica en el Oriente Medio, Emiratos Árabes, junto con las otras economías ricas del Golfo Arábigo, son lo que más ha apostado por luchar contra el cambio climático. Escuchábamos hace unos segundos a Amelia Cruzado, periodista del Correo del Golfo, y les vamos a plantear cuál es la visión que estas tres mujeres nos pueden dar acerca de los aspectos relacionados con la acción social en los que se centran las empresas o gobiernos en cada una de sus zonas de actuación. ¿Cuáles son las responsabilidades en materia de responsabilidad social corporativa? Yo diría que en Soltec tenemos unas líneas globales muy marcadas y una misión donde queremos que el impacto que generamos a nuestro alrededor, sea a nivel medioambiental, sea a nivel social, sea positivo. ¿Okay? Por lo tanto, esto es, como diría, la visión global de la empresa y sin duda estas necesidades y estos planes de acción se reflejan en manera diferente dependiendo del área geográfica. Voy a concretar en manera más precisa. Mientras en Colombia o Brasil es muy importante la contratación local de personas, pero sobre todo apostar por un talento local y por su desarrollo, dándole formación y sobre todo sin distinción y cuidando la diversidad. En Estados Unidos lo que intentamos es que los proveedores sean locales, entonces nuestra cadena es la parte de proveedores locales, que el impacto medioambiental sea lo más reducido posible, pero sobre todo cuidamos al interno y en los procesos de selección el cuidar, el tutelar la diversidad, la gestión de diversidad, sea a nivel de raza, que a nivel de género, que a nivel también puede ser de discapacidad. La segunda pregunta de este interesante foro es más específico y es hablar exactamente de lo que hace Castro de Cavalcanti y Calderón como estudio jurídico para cumplir con la responsabilidad social en el Perú. Y aquí quiero traer unas palabras del estudio piramidal que hizo el profesor Carroll con respecto a cuáles son los 4 ejes fundamentales de la responsabilidad social. Y estos se ciñen a lo económico, a lo legal, a lo filantrópico y a lo ético. En Castro de Cavalcanti y Calderón hemos dado un paso más adelante y es con respecto al área migratoria. ¿Y por qué al área migratoria? Porque hay una migración masiva, descontrolada y forzada de la población venezolana en el mundo entero y Perú no escapa a esa realidad. Por lo tanto, el estudio jurídico Castro de Cavalcanti y Calderón tiene un brazo social en ejecución, que es una asociación civil denominada El Cirineo. Y este Cirineo, que viene tutelado por Castro de Cavalcanti y Calderón, se encarga de dar asesoría jurídica y acompañamiento judicial, educación y formación sobre derechos humanos y fundamentales, sobre asilo, refugio, protección internacional,
a los migrantes y refugiados venezolanos que llegan desamparados al Perú. Pero asimismo, todo este trabajo voluntario y social ha venido siendo reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ACNUR, en el Perú, y ahora somos socios de ACNUR, de la mano trabajando para fortalecer y mejorar las condiciones migratorias que tienen esta población enorme en el Perú. Entonces, en tal sentido, es un paso adelante sobre lo que son los perfiles de importancia de incorporación a la sociedad, de inclusión y de diversidad cultural. Desde el año 2007, cuando se empezó el proyecto de la ciudad de Masdar en Abu Dhabi, la urbe más sostenible del planeta, Emiratos marcó el camino al futuro. Con energía limpia, 100% autorrefrigeración, libre de coches, la ciudad ecológica combina tecnologías vanguardistas con los principios urbanísticos de los asentamientos árabes tradicionales. El país también fue pionero en el 2008 cuando se celebró la primera edición del premio Jeque Zayed a la sostenibilidad, que honra el legado del padre fundador de Emiratos Árabes Unidos, que ya fue en su tiempo un ferviente defensor de la importancia de la sostenibilidad global y el desarrollo humano. El objetivo es premiar a los emprendedores que impulsan soluciones sostenibles. Durante los últimos 15 años del Clima de Naciones Unidas, COP28 en Dubái. El año también tiene como un objetivo mostrar el compromiso de Emiratos Árabes Unidos para fomentar una colaboración global en la búsqueda de soluciones innovadoras relacionadas con la sostenibilidad. Emiratos Árabes Unidos es un pionero en aumentar la conciencia de las empresas e instituciones sobre la neutralidad climática, con la puesta en marcha de un gran despliegue del transporte público, autobuses en horario continuo de Dubái a Abu Dhabi o un impulso masivo de los traslados por vías marítimas. En ese sentido, el ambicioso proyecto de Ittihad Rail permitirá eliminar los camiones de las carreteras con un enlace ferroviario de 1.400 kilómetros de vías por todo el país para transporte de pasajeros y carga. A principios de este año, la aerolínea de Dubai Emirates realizó un exitoso primer vuelo de demostración de la región propulsado al 100% con SAF, el combustible sostenible de la aviación. Aprovechando las muchas horas de sol al año, las gasolineras de ADNOC, la gran petrolera del país de Dubái, contarán con placas solares para abastecerse. Por otro lado, la planta nuclear de Barraj, situada en el desierto de Abu Dhabi y que en febrero de este año comenzó las operaciones de su tercer reactor, sirve como modelo a otros grandes proyectos globales y generará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, electricidad de carga, base libre de carbono, para cumplir con el compromiso del país de lograr 0 emisiones para 2050. Asimismo, Emiratos Árabes Unidos avanza en sus proyectos de parques solares con el fin de generar energía renovable y limpia mediante el uso de la energía del sol. Estos parques utilizan paneles solares para capturar la luz solar y convertirla en electricidad, la cual puede ser entonces utilizada para alimentar la red eléctrica. El parque solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, en el desierto de Dubái, es la instalación más grande del mundo, en un solo sitio con una capacidad total planificada de 5.000 megavatios para 2030. Además, el Emirato está implementando otros proyectos de almacenamiento de energía, incluida la central hidroeléctrica de 250 megavatios para la ciudad de Jeddah, con una capacidad de 1.500 megavatios hora, y el proyecto Green Hydrogen, que produce y almacena hidrógeno verde al utilizar energía solar.
Se puede hacer complicado pensar a veces en la importancia de entender cuáles son las perspectivas y las acciones que se están llevando fuera de nuestro territorio, porque trabajamos en una zona concreta y pensamos que todo se circunscribe a nosotros. Pero es importante, y gracias a Columbares tenemos esa oportunidad, escuchar otras visiones, otras perspectivas y otros proyectos que se están llevando a cabo. Hemos visto un poquito por encima Dubái, Perú, Colombia. Nos queda una pregunta que lanzarles a nuestras invitadas y es saber su opinión. Según su opinión, ¿cuál debería ser la prioridad de cara a los próximos años en materia de RSC, tanto a nivel de administraciones públicas como de organizaciones privadas? Y bueno, respecto a cuál tendría que ser la prioridad en los próximos años respecto a la responsabilidad social corporativa, yo creo que los dos órganos, sea a nivel público que a nivel privado, tienen un gran reto y el gran reto puede diferir dependiendo del área geográfica donde estemos trabajando, pero sí que hay un reto global que es desarrollar y formar las personas, sea a nivel estatal, público, que a nivel de empresa, al respecto de la diversidad y entender la diversidad como un elemento de fortaleza y algo que nos ayuda a ser más productivos y más ricos como también como sociedad. Creo que esto es algo que tenemos que empezar a trabajar, sea a nivel público que privado. Si después vamos a la parte privada, creo que es importante añadir, y sobre todo para acercarnos a las nuevas generaciones, donde no le interesa solamente la parte del business, pero piensa cuál es mi granito de arena, qué estoy aportando yo en la sociedad. Así que es importante que la empresa incluya en sus planes acciones concretas que den un impacto real en su ámbito, en su alrededor. Y yo voy mucho más enfocada a la parte de talento, entonces no hablo aquí ni de la parte de medioambiental, ni de la parte al final de los impactos más económicos que puedan generar, sino lo enfoco a contratar y incluir en las plantillas personas con discapacidades, incluir en las plantillas con proceso que no creen discriminación o etiquetas, trabajar desde la infancia y desde sobre todo la parte de los 5 a los 8 años, que cuando se crean los estereotipos, en eliminar estereotipos o como dirían los americanos, shortcut o generalization, intentar educar también a cómo trabajar con culturas diferentes y a ver sobre todo la diferencia como una fortaleza. Entonces, por eso que creo que allí son los retos donde tendríamos que enfocarnos para ser mejores empresas, mejores al final administraciones públicas, pero también mejores personas. Y con respecto a la tercera pregunta, como un cierre formal, pero además haciendo un exhorto a quienes van a ser partícipes de este foro, es ¿cuál es la expectativa de la responsabilidad social empresarial en los próximos años? Y la expectativa es la incorporación, la incidencia en lo social, la inclusión. Y en esto estamos alineados en la Agenda del 2030, donde no podemos hacer un mundo mejor si no incorporamos a lo social. Si el trabajo económico, el trabajo cultural, el trabajo ético no trasciende a lo social, no estaríamos haciendo nada realmente. Y la única forma de llegar a más personas, a que se incorporen las grandes mayorías que han estado excluidas históricamente, es que la responsabilidad de la social de las empresas sea pedagógica, sea inclusiva, sea humana, sea práctica, sea fácil, sea amigable. Yo creo que esa es la expectativa y el reto de la agenda de la responsabilidad social empresarial en los próximos años. En este caso, nuestro estudio jurídico Castro de Cavalcanti Calderón ya dio un paso adelante, incorporando un eje fundamental que es novedoso, que es inesperado en estos tiempos, y es el eje migratorio. Y desde este espacio abrimos los brazos para continuar trabajando. Que no quiero cerrar sin darle el agradecimiento y el reconocimiento a Concha Nicolás y a todo su equipo de comunicación y a Columbares por estas novedosas experiencias que incorporan lo virtual,
que podemos estar desde cualquier parte del mundo participando con lo que hacemos y mostrándole al mundo entero que sí hay formas de mejorar y de incluir. Muchísimas gracias. Emiratos Árabes Unidos también anunció este año la inversión de $50.000 millones en los próximos 7 años, como parte de su compromiso de lograr la neutralidad climática en el 2050. Todas estas iniciativas se producen a pesar de que el país es uno de los principales productores de petróleo en el mundo, con más de 3 millones de barriles diarios y ocupa el 7º lugar en reservas de crudo y en la 10ª posición entre las principales economías del mundo. Por supuesto, al trabajo del Departamento de Comunicación de Columbares y a todos ustedes por haber estado atentos a cuáles son esas visiones y esos proyectos que se están llevando a cabo por todo el mundo y que esta mañana se han compartido en la región de Murcia junto a Columbares.